¿Alguna vez has estado en el cine atrapado en una historia durante 2 horas sin mirar el móvil? ¿O te has preguntado por qué ciertas películas o series te atraviesan el corazón mientras que otras te dejan exactamente igual? Lo cierto es que no es casualidad. Hay una fórmula, una estructura, una alquimia narrativa y en este vídeo vengo a contarte cómo esa magia que usan en Hollywood puede aplicarse también al contenido que tú creas. Sí, hablo de redes sociales, email marketing, ventas, lanzamientos, porque el storytelling no es solo contar historias bonitas, es saber usar las palabras correctas en el orden correcto para que algo se encienda dentro del que está escuchando. Es lo que hace que un vídeo se haga viral, que un post se guarde, que un email se abra y que un cliente diga, esto es para mí. De hecho, piensa en cualquier película famosa, en cualquier serie que no pudiste dejar de ver. Todos siguen exactamente la misma estructura. Sí, incluso Spider-Man 1, 2 y 3 son básicamente la misma historia con distinto malo y diferente lío amoroso. ¿Y sabes lo mejor? Que una vez entiendes esa estructura, puedes replicarla para contar cualquier historia, incluso la tuya, de forma que conecte, convierta y deje huella. Lo malo, que si no aprendes a usarla bien, tus palabras se irán como llegaron, sin hacer ruido. Y por si no me conoces, soy Laura y he hecho miles de euros gracias al arte y la alquimia de contar buenas historias para mis clientes, tanto en contenidos cortos como Reels, Stories o para copies para landing page, emails, VSLs. Y esto es lo que yo he hecho y es lo que sé que funciona para contar buenas historias. Y sé que es lo que a ti te va a funcionar. Muchas personas creen que para hacer un buen storytelling hace falta una grandísima historia para que la gente te escuche, cuando realmente no es así. Lo que necesitas es una estructura paso a paso para que cualquier cosa que tú cuentes te quieran escuchar. Así que presta atención porque en los próximos minutos sabrás contar mejores historias que cualquier marketero, vendedor, escritor o copywriter. El primer punto para contar una buena historia es la ubicación, porque cada historia necesita un punto de partida claro, porque no puedes empezar una historia sin contexto. Por ejemplo, pasó esto en este sitio, porque, como digo, no hay contexto de por qué primero esa persona está en ese lugar. No puedes empezar una historia así porque nadie querrá escucharla porque no están entendiendo cuál es tu contexto. Por lo que la clave está en darle un contexto visual a tu audiencia para que entiendan cómo es exactamente el lugar donde te encuentras. No solo a nivel visual, sino a nivel también sentimental. Es decir, que está en este punto, se siente de esta forma. Si logras que la gente vea lo que tú viste, es exactamente en el momento en el que van a conectar contigo, por lo que debes tener un posicionamiento único. Ahora, uno de los errores más comunes y peligrosos al contar una historia es caer en la trampa del resumen. Pensar que menos es más, pero aquí pasa justo lo contrario. Cuanto menos cuentas, menos conecta. Y cuanto más detalles das, más se mete la gente dentro de tu película, porque la magia no está en decir estaba nerviosa antes de presentar esto, la magia está en decir me miré mis manos y temblaban, me sudaban las rodillas, la boca me sabía a hierro, respiré hondo, di un paso y entonces salí al escenario. ¿Ves la diferencia? Cuando hablas desde la acción, desde lo que está pasando, desde lo que tu cuerpo siente y tu mente atraviesa, la gente no solo escucha tu historia, la vive contigo. Y si la vive contigo, conecta. Y si conecta, se queda. Y si se queda, confía. Y si confía, compra. Así de claro, da la versión completa, con todos los detalles. No tengas miedo de mostrar el temblor de tu voz ni la grieta de tu duda, porque ahí es donde la alquimia hace su trabajo. Ahí es donde el storytelling deja de ser una herramienta y se convierte
en oro puro. Porque no es lo mismo decir he escrito una canción que decir me pasó esto con esta chica, estaba viajando y vivimos muchas cosas bonitas y me sentí inspirada a plasmar mis sentimientos en palabras y acompañarlas con una melodía en el piano. Por eso, desempaqueta las emociones. Esta historia que yo te he contado sí se siente como una película, como un gran logro. La otra forma se siente como un hecho objetivo. Además, si me sigues en este canal, sabrás que a mí me encanta la música. He escuchado a muchos artistas a lo largo de mi vida y por observación y escucha puedo ver como cuando una canción cuenta algo personal, con detalles, sentimientos reales, tiene una gran audiencia que la consume. Y es por la historia que cuenta el artista, por cómo expresa los sentimientos hacia un objeto o persona. Por ejemplo, podemos verlo en el caso de las canciones de Sebastián Yatra y Aitana, las canciones también de Álvaro de Luna o de Dani Fernández, y también en la pasión de un sentimiento tan profundo como la libertad en artistas como Pablo López o Guitarrica de la Fuente. Por otro lado, también es importante que entiendas que vivas historias dignas de ser contadas. A veces debes exponerte, viajar y conocer personas nuevas de otras culturas y países, ir a eventos de networking. Yo estoy atenta a lo que pasa a mi alrededor, me fijo en los detalles que la gente pasa por alto y si no puedes viajar, pues pasea por la calle, que eso es gratis, pero la intención es que salgas y vivas historias, anécdotas que luego puedas contar a tu gente. Además, con el punto anterior que hablamos de contexto, que es muy importante si quieres conectar con alguien, pero si lo traducimos al lenguaje de redes sociales y época actual, empieza con el detalle más sorprendente, más random, más morboso o peculiar de tu historia. Y empieza por ahí, porque los humanos somos adictos al morbo. Déjame que te ponga otro ejemplo. La historia de Yados. Él empezó trabajando de camarero en Australia, vivía en un hostal, le quedaban 50 euros en su cuenta de banco, empezó a buscarse la vida como entrenador personal y fue escalando y documentando en YouTube, etcétera, hasta el día de hoy, ¿no? Y esta es la forma lineal de contar la historia. Pero ahora imagínate que comienza. Te voy a contar cómo pasé de un hostal a un Bugatti de 3 millones de euros. Pero antes, escucha, cuando empecé 7 años no tenía nada. ¿Ves cómo cambia completamente la película? Porque te han creado unas altas expectativas, una promesa, una curiosidad inicial y te dicen, espera, que te voy a contar una cosa. Y tú estás atento a esa cosa porque tienes la esperanza de que explique ese gancho con el que ha empezado. Pero el desenlace no es el fin de la historia, sino ese gancho inicial. Es como si te digo, conocí a una chica que me gustó, que pensaba que nunca iba a estar con ella, tal. Pero ahora imagina que te digo, me desperté al lado de una supermodelo brasileña, pero antes escucha porque... Y ahí tienes una atención máxima, porque estás pendiente de a ver cuándo llega la resolución del morbo que te han prometido en la primera frase. La historia se vuelve infinitamente más atractiva. El siguiente punto que quiero que entiendas es que escribas como hablas. La mayoría de gente escribe de forma muy formal, grandilocuente, y si lo que quieres es vender más, no lo hagas. Tienes que ser consciente de que hay que informalizar el lenguaje, de que hay que irse a un lenguaje menos robótico y también te aconsejo que dejes de ser un clon de ChatGPT porque entras a los copies de LinkedIn o posts de Instagram y parece que los ha parido el mismo macho. Por eso, limítate a hablar y escribir tú mismo con tus palabras, aunque no sea perfecto. De hecho, si quieres saber si alguien es real o no, a la hora de escribir, en un texto fíjate si tiene alguna pequeña falta de ortografía o que se ha comido alguna palabra o letra o ha dicho otra palabra que le ha corregido el corrector del móvil. Y bueno, si es así, esa persona seguramente sepa bien lo que quiere transmitir. Importante también es que no cuentes todo lo que sabes, porque
Toda historia, toda conversación que no cumpla un propósito para un alto porcentaje de la audiencia, elimínalo. Y también, sobre todo, dale ritmo, que el texto cante, crea música verbal, como si tu historia llevara dentro una banda sonora que nadie ve, pero que todos sienten. Por lo que no escribas solo para informar, escribe para hechizar. Crea música con las palabras, cadencia con las frases, armonía en la narrativa, que respire contigo cada palabra. Recuerda que es como si marcaras un compás emocional, un sonido que te dice, escúchame porque esto es importante. Y finalmente, cada historia necesita 3 ingredientes: información, diversión y acción. Porque cuando se trata de vender, toda historia debe tener esos 3 ingredientes. La diversión es el anzuelo, es lo que hace que alguien se quede, lo que activa la química emocional, el placer, el juego. Pero ten cuidado porque la diversión solo se juzga, nos hace sentir que perdemos el tiempo. Entonces aparece la información, que le da sentido al disfrute, que lo justifica. Es ese, mira, es que encima aprendí algo. Luego está la información, que es el permiso para seguir, el contenido valioso que educa, transforma, que da oro. Por eso es tan importante meter perlas de sabiduría. Y luego está la acción, la brújula, el movimiento, porque una historia sin acción no es solo un cuento bonito. Y tú no estás aquí para contar cuentos de manera literal, sino que estás aquí para mover ideas, ventas y decisiones. Por lo que la acción es la dirección, el comenta, comparte, suscríbete, responde. Aunque no vendas nada, siempre puedes sembrar el movimiento, invitar a que el otro dé el paso, porque todo viaje empieza con una respuesta. Y tú, como alquimista de historias, debes entender que si no hay chispa, no hay fuego. Llegados a este punto, te animo a que pongas en práctica todos estos conocimientos que te he contado. Y te juro que estarás contando ya mejores historias que la mayoría de copywriters, lanzadores, coaches, cuentacuentos y tu tía la Loli experta en leyes espirituales para espantar al diablo. Y si te ha servido este vídeo, te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram, @lauracastaneda, y me escribas qué es lo que te ha inspirado y te ha ayudado más de este vídeo. Y como siempre, nos veremos por el camino. Chao.